Hay algo que Dios puso en mi corazón desde hace algunas semanas. Teníamos, no sé, nuestra reunión que le hemos llamado Todos Juntos. Esta reunión de Todos Juntos es una reunión donde nos juntamos una vez al mes y adoramos a Dios y oímos de Dios. Hay una pequeña palabra y habíamos tenido una reunión específicamente para los voluntarios y invitamos a toda la iglesia para los que quisieran venir. Y en esta reunión yo he estado orando fuertemente, pidiéndole a Dios dirección, porque Él me hablara y me diera una palabra. Y dentro de esta palabra, pues yo me impacté muchísimo mientras que la recibí, la medité, y me impactó mucho lo que Dios me habló y cómo Dios nos estaba hablando a través de ese estudio, de esa predicación. Tuve la oportunidad de estar en Monclova en un congreso de mujeres que invitaron a mi esposa y de rebote me invitaron a mí para predicar el domingo. Y yo estaba orando: Señor, dame la palabra para Comunidad Monclova y Frontera, que es la iglesia que está allá una de las iglesias que está en Coahuila. Y Dios me dice la misma palabra que había dado en la reunión de Todos Juntos. Voy para San Antonio, Texas, estoy orando: Señor, dame la palabra, y el Señor me vuelve a poner este mismo mensaje que había dado yo en Todos Juntos. Estoy orando por cambiar el nombre de la serie para predicar los domingos, y el Señor me dice: la has dado en otras iglesias, pero yo quiero que la des a la iglesia. Y esta palabra que Dios me dio es la palabra que quiero que hoy meditemos, que hoy escuchemos. Y quisiera que comenzáramos leyendo Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a darle lectura aquí, porque hay algo muy interesante, sobre todo algo que Dios ha hablado en mi vida. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto me impacta, porque esta es una forma real y verdadera de cómo Dios nos manda a que nosotros enseñemos a nuestros hijos y que nosotros podamos caminar siendo esos ejemplos que Dios nos llama que seamos. Porque muchas veces en el trabajo, en el negocio, en la empresa, si tienes algún puesto directivo, gerencial o algún puesto de encargado, quieres enseñarle a la gente, pero realmente nosotros somos los que debemos de saber que la forma más impactante de enseñar es a través de nuestro ejemplo. Y aquí está diciendo Lucas, que escribió el libro de los Hechos, dice que él escribió acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús hacía y enseñaba. Y esto me pega muy fuerte porque recuerdo rápidamente cuando Jesús enseñaba, la gente se impactaba y decían: wow, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad enseña? Este es diferente a todos los demás, porque este enseña como quien tiene autoridad. Jesús tenía una autoridad porque no solamente Él enseñaba de dientes para afuera, sino Él era un testimonio vivo. Él era alguien real que vivía, hacía y también enseñaba. Y ese es uno de los grandes llamados que tenemos, papás. Si queremos ser buenos ejemplos, o más bien si queremos enseñar a nuestros hijos, la mayor manera de enseñar es a través de nuestro ejemplo. Sigue diciendo y dice: hasta el día en que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez que Jesús murió, y dice la palabra que Él resucitó, hay algo aquí bien interesante. Dice la Biblia que se les apareció durante 40 días.
¿Cuántos días se les apareció? 40. Ya estaba él en un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, ya no estaba en un cuerpo carnal, él ya había resucitado. Pero antes de que él se fuera al cielo, dice la Biblia, que él estuvo con sus discípulos durante 40 días. Y que durante esos 40 días Jesús les enseñaba algunas cosas importantes. Que tan importantes eran que Jesús se quedó para decírselas. Y fíjense lo que dice en el versículo 4. Y aquí vamos a ir profundizando en lo que Dios quiere hablarnos en este domingo. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Qué impresionante es que Jesús dice que les dio un mandato. La Biblia dice que Jesús les dio una orden, una indicación. Les dijo algo claro que ellos tenían que hacer. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? No se vayan de Jerusalén. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? No se vayan de Jerusalén. ¿Sabes? Hay órdenes, indicaciones que Jesús nos da. Y a mí me impacta porque aquí dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre. Pregunta: ¿cuántos tienen promesas de parte de Dios? Levanten su mano. Yo tengo promesas en mi corazón, promesas de que Dios me va a prosperar, promesas de que yo y mi familia serviremos a Jehová, promesas de que Dios me ha dicho que yo prosperaré en todas las cosas, así como también tendré salud. Hay promesas en la Biblia que tú te tienes que apropiar de ellas, y que muchas de esas promesas Dios las ha puesto en nuestro corazón. Dios te ha llamado, Dios te ha dicho: tú me vas a servir, yo te voy a usar, yo te voy a prosperar, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Hay promesas en la Biblia, y hay promesas que se nos han dado, probablemente leyendo en una predicación, probablemente en una oración. Probablemente algunos tuvieron una experiencia de alguien que fluía en el don profético o era profeta y te dijo: yo voy a hacer esto o aquello contigo. Son promesas. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla promesas en sus vidas? Díganlo fuerte. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla promesas? Amén, amén. Hay gente que Dios les ha dicho: vas a tener un hijo. O hay gente que dice: pues mis hijos van a servir a Dios, Dios va a restaurarlos. No sé, hay diferentes promesas y cada uno de nosotros las tenemos en nuestro corazón. Queremos ver la promesa cumplida, pero muchas veces no queremos la indicación. Dijo un amigo: enmudeció el palenque. Queremos las promesas cumplidas, pero no queremos la indicación. Y muchas veces la indicación es lo que hace que desatemos el poder de Dios. Y hay algo aquí que Jesús está diciendo, y es: no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. ¿Dónde es donde Dios va a cumplir la promesa? ¿Dónde? Pero ¿qué tiene que ver Jerusalén si la promesa tiene que ver con sus vidas? Tú dices: es que donde yo ande Dios me va a bendecir. No, no, así no dice. Así no dice. Dice: no te vayas de Jerusalén, porque ahí voy a cumplir la promesa. No te vayas de Jerusalén, porque ahí voy a cumplir la promesa. Queremos el cumplimiento de las promesas, pero no queremos las indicaciones que nos van a llevar al cumplimiento de las promesas. Y cuando hablamos de indicaciones, estamos hablando que implica obediencia, implica fe, implica acción, implica algo que yo tengo que hacer para que Dios lo pueda hacer. ¿Están conmigo? Y aquí es claro lo que Jesús les está diciendo. Les mandó que no se vayan
de Jerusalén. Jerusalén, tenemos que identificar cuál es nuestra Jerusalén. Tenemos que identificar cuál es la tierra que Dios ha escogido para que tú y yo estemos ahí. Porque Dios las va a cumplir ahí. Dios le dijo a Jonás: vete a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. ¿A dónde se fue este cabezón? A Tarsis. Dios lo iba a usar ¿en dónde? En Nínive. ¿Y a dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Qué pasó cuando iba rumbo a Tarsis? Se subió a un barco, el barco entró en una tormenta, el barco se hundía, estaban todos los marineros, empezaron a echar suertes entre ellos. ¿Qué está pasando? Esto no es normal, no es temporada. ¿Qué está pasando? No es temporada de huracanes, nos estamos a punto de hundir. Y dijo uno de ellos: clamemos cada uno a su Dios para que nos diga qué es lo que está pasando. Hay alguien aquí por el cual está pasando esto. Echaron suertes. ¿Y sobre quién creen que cayó la suerte? Sobre Jonás. Digan conmigo: ay, Jonás. Y dijeron: tráiganlo. ¿Dónde creen que estaba Jonás? Hijo de Dios. Se estaba echando un coyotito el compadre. Estaba dormido. A veces estamos dormidos. Y no estoy hablando de que te guste la cama, nada más. Estamos dormidos espiritualmente. Estás dormido. Fueron, lo levantaron y todo lagañoso dijo: ¿qué quieren? Véngase para acá. Echamos suertes y las suertes caen sobre ti. Estamos en esta bronca por ti. Y dijo: sí, yo lo sé. Ah, ya lo sabías. Sí. Échenme al mar y van a ver cómo esta tormenta se va a calmar. Pues luego es tarde, mijo, órale. Le pusieron un trampolín y le dijeron: ¿no te avientas o te aventamos? Pues me aviento, pues órale. Y lo aventaron. ¿Y qué creen que pasó? En el momento que lo aventaron, la tormenta se calmó. En ese momento, ¿qué? Se calmó. Eso es lo que pasa a veces cuando estás con personas que son Jonases, que traen una bola de situaciones, broncas que empiezan a afectarte a ti, tu negocio, tu situación, y tú dices: es que los quiero ayudar. ¿Sabes cómo les vas a poder ayudar? Lánzalo al mar, compadre. Que se vaya, porque este cuate te va a hundir tu barco. ¿Sabes qué? Cuando lo tiraron al mar, pasó algo. Se lo tragó un pez. ¿Qué pasó? Se lo tragó un pez. ¿Y qué pasó cuando se lo tragó el pez? Dice que estando en el pez empezó a clamar a Dios y a pedirle perdón. El pez lo tomó, lo llevó hasta Nínive y lo vomitó en Nínive. Él ya tenía la indicación. ¿Cuál era la indicación? Vete a Nínive. ¿Qué necesidad había de pasar por la tormenta en un barco? ¿Qué necesidad había de meter a otros en la misma bronca o en la misma tormenta en la que él estaba? ¿Qué necesidad había de estar en el estómago de un pez durante días? Adentro, imagínate, de la panza de un pez. ¿Qué necesidad había de haber pasado todo ese proceso tan sencillo y tan fácil de haber obedecido la palabra que se le había dado a Jonás? Vete a Nínive. Sabes, muchas veces estamos detrás del cumplimiento de las promesas, pero no estamos detrás de escuchar las indicaciones. Dijo Dios un día: la gente busca mis obras, pero no busca mis caminos. La gente quiere ver la bendición y buscan las bendiciones, pero no busca al que bendice. Y yo quiero decirles algo, familia. Hay algo aquí interesante, y es que debemos de aprender a saber que de tiempo en tiempo habrá indicaciones dadas por Dios, y que estas indicaciones dadas por Dios tienen que ver con el cumplimiento de las promesas. Y hay algo aquí que quiero enseñarles, porque
¿Qué es y qué representa Jerusalén? Jerusalén representa la tierra que Dios escogió para que tú estés ahí. Te lo voy a traducir. Jerusalén representa la familia que Dios te dio, el matrimonio que Dios te dio, representa la ciudad donde Dios te tiene, representa la iglesia donde Dios te plantó. Jerusalén representa muchas veces el negocio que Dios te dio, la empresa donde Dios te puso. Muchas veces Jerusalén representa el lugar donde Dios te tiene ahorita. Y hay gente que ha dicho, es que yo quiero emprender mi negocio, pero muchas veces no es momento de emprender, es momento de aprender. Aprender disciplina, constancia, aprender ser constantes. ¿Cómo poder dirigir un negocio si ni siquiera puedo dirigir mi vida? Y sabes, aquí hay algo interesante y quiero enseñarles. Tú tienes que reconocer y ver cuál es esa Jerusalén. ¿Cuál es esa Jerusalén? ¿Cuál es la tierra que Dios te entregó? Y hay algo aquí importante, y es que cuando yo voy a estudiar un poquito la palabra Jerusalén, me encuentro que Jerusalén es vista como la Tierra Santa. Es vista como la ciudad religiosa más importante en el mundo, Jerusalén. Pero la palabra Jerusalén significa paz, ciudad de paz, fundamento de paz. Y mientras que yo estoy viendo estos significados bíblicos, me voy, y les decía en la mañana, uno de los muchachos me instaló en el Google la inteligencia artificial, una manera de, me la anclaron al Google. Entonces yo le pregunto, le hago 2, 3 preguntas y me empieza a responder y me pongo a platicar, ya sabes, ¿no? Así buena onda y todo. Le empiezo a decir, dime algunas cosas que pasan en Jerusalén. Y estoy escribiendo ahí y me empieza a salir una lista en donde me dice que Jerusalén es la tierra, una de las tierras con mayor lucha y con mayor conflicto en el mundo por años. Décadas y cientos y miles de años han estado peleando la tierra de Jerusalén. Otro de los comentarios que me sale es que Jerusalén siempre ha estado en guerra. Siempre es una tierra de conflicto por los sirios, por diferentes naciones y diferentes religiones han querido quedarse con Jerusalén. Y ves las fotos de Jerusalén y ves y dices, pues no es la gran cosa, no es la gran metrópolis, es un desierto. Pero hay algo importante en Jerusalén, y aquí viene lo interesante que Dios habló a mi corazón, que muchas veces identificas cuál es tu Jerusalén, pero a veces hay problemas, hay conflictos, y tú dices, esto no es de Dios. Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Yo me voy, yo me divorcio, ya no lo aguanto, ya no puedo. Pero déjame decirte algo, Jerusalén es un lugar de guerra, es un lugar de lucha, es un lugar de conflicto. Y donde estés, donde te encuentres, mientras que estemos en este mundo, habrá problemas, habrá situaciones difíciles. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Yo qué? He vencido. Tenemos que saber que cuando Dios nos dice cuál es nuestra Jerusalén, va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber situaciones difíciles y complicadas. Las cosas no van a estar siempre en paz. Jerusalén nunca ha sido un lugar de paz, siempre ha sido un lugar de conflicto.
Pero ¿saben qué? Fue el lugar que Dios escogió. En este tiempo fue el lugar que Dios escogió, porque ahí Dios le dijo: voy a traer el cumplimiento de las promesas que yo les he prometido. Amén. Dios escoge una tierra, Dios escoge un lugar, Dios escoge una familia, Dios escoge una iglesia, Dios escoge una tierra para ti. Amén. Yo me acuerdo y le decía, estábamos acordándonos mi esposa y yo, hubo un tiempo cuando estábamos en Saltillo, Dios me permitió por ahí del 2008, 2009 abrir un negocio, y Dios me empezó a bendecir mucho. Dios me empezó a bendecir impresionante. Tener uno de los negocios en el ámbito en el que yo me movía, de los más importantes en la ciudad. Y Dios fue algo muy rápido. Y Dios me empezó a bendecir, pero se vino una ola fuerte de esta cuestión de la delincuencia y de la inseguridad. Y me acuerdo muchísimo que una de las cosas que platicábamos mi esposa y yo, y que llegamos a considerarlo, es: no, hombre, vámonos de aquí. O sea, ya no, porque personas conocidas que ya tuvo este problema y que lo levantaron y que le quitaron, y estaba la ola de la delincuencia en el 2009, 2010, 2011 fuerte, y eran personas no que andaban mal, trabajadoras, empresarias, y la cosa se puso muy dura. Y me acuerdo que llegamos a considerarlo: y si nos vamos a Estados Unidos, y yo de allá empiezo a trabajar y hago esto y hago lo otro, y aquí el negocio lo dejo y hago, y porque nos estaba yendo bien. Y me acuerdo que un día lo empezamos a considerar, porque pues yo empecé hasta como que tener algunos cuidados y a cambiar, ¿verdad?, algunas cosas por protección y por miedo, la verdad, por temor. Y me acuerdo que estábamos un día platicando, y me decía: es que nos debemos de ir, mira cómo está la cosa, y estamos empezando y esto va a empeorar y va a empeorar. Y me acuerdo que un día yo me meto a orar, y yo empiezo a abrir mi corazón con Dios, y le empiezo a decir: yo me siento así, me siento asá, y pues estamos pensando: Señor, ¿tú cómo ves, Señor? Y si nos movemos de ciudad. Y yo me acuerdo que estaba bien metido en la iglesia, estábamos sirviendo, estábamos bendiciendo a la iglesia de la bendición que Dios nos estaba dando, estábamos siendo como una columna también financiera, y Dios nos estaba bendiciendo muchísimo. Y me acuerdo que inmediatamente que yo acabé de orar y de abrir mi corazón con Dios, viene Dios y me dice: este es el lugar que yo he escogido para bendecirte. Así fue. Y retumbó en mi corazón: este es el lugar que yo he escogido para bendecirte. Me di cuenta que no se trata de lo que tú alcanzas a ver físicamente, o de lo que alcanzas a percibir naturalmente. Probablemente Matamoros no sea la gran metrópoli. Probablemente Matamoros no sea la gran ciudad con grandes avenidas y freeways aquí, ¿no? Y periféricos y edificios. Y dicen mis hijos: papá, hay que orar para que haya más cosas para poder salir. Probablemente no haya muchos lugares a donde ir. Dios nos dio la rotonda. ¿Por qué se ríen? Plaza Fiesta. Aunque a veces no hay estacionamiento, hay que llegar temprano para agarrar uno. Y pudiéramos decir muchas cosas, ¿no?, de la ciudad, pero les digo algo: la pregunta no es si me gusta, si no me gusta, si hay muchos lugares para diversión para mis hijos, si es una gran metrópoli, si hay o no un gran aeropuerto y muchas aerolíneas, si hay esto o hay aquello. La pregunta es: ¿esta es mi Jerusalén? ¿Esta es la ciudad donde Dios me puso? Porque si esta es mi Jerusalén, déjame te digo algo: este es el lugar que Dios ha escogido para bendecirte. Probablemente no sea la gran ciudad. Jerusalén no era ni es la gran ciudad. No es un Nueva York, no es una Italia, no. Es un lugar desértico.
Es un lugar donde probablemente no hay mucha tecnología, aparentemente, ¿no? Pero es el lugar que Dios había escogido para cumplir las promesas sobre la vida de los discípulos. Hay que identificar, muchas veces estamos queriendo ver, cuál es la gran iglesia, cuál es el gran edificio, cuál es el gran lugar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la Jerusalén que Dios ha escogido para ti? Porque en esa Jerusalén Dios va a cumplir sus promesas en tu vida y en mi vida, en el nombre de Jesús. Eso es lo importante. Identifica. ¿Qué acaso no hay otros ríos? Dijo Naamán, el general. ¿Acaso no hay otros ríos en Siria mejores que este río Jordán? ¿Cuáles eran los ríos? Se me fue el nombre de, búscamelo, búscame los ríos. ¿Acaso no hay mejores ríos de donde vengo? ¿Acaso no hay mejores lugares de donde vengo? Y tú me vienes a decir, profeta, que vaya y me zambuta 7 veces ahí, me sumerja 7 veces en el río Jordán que está lleno de lava. No manches. Sí, pero los ríos de Siria, ¿acaso no hay otros mejores ríos? ¿Acaso no hay una mejor playa que la playa Bagdad? ¿Acaso no hay otro lugar mejor? ¿Acaso no hay otra ciudad mejor? ¿Acaso no hay otro centro de restauración mejor? Más les vale. El punto no es si está mejor o no. El punto es cuál es la elección de Dios para nosotros. Probablemente haya mejores iglesias, pero esta es la iglesia que Dios escogió para ti. Esta es la iglesia que Dios va a usar para tratar contigo, para tratar con tu carácter, para sacarte el chuki, para hacer una obra en ti, para liberarte, para sanarte, para levantarte, para cumplir las promesas de Dios en tu vida. Amén. No se trata del mejor lugar, se trata de cuál es la voluntad de Dios. Lo mismo pasa para los solteros. ¿Dónde están los solteros? ¿Qué volé? No, pues así. ¿Dónde están los solteros? ¿Listos para casarse? No se trata cuál es la más bonita o el más bello, el Brad Pitt. Ese es, Señor. No se trata de cuál es la más. Yo quiero, Señor, no, hombre, una modelo, porque si no, no es de tu voluntad. Y todo feo él, quiere una modelo el vato. No se trata quién es el más bonito y quién es la más bonita, quién es la más guapa, quién tiene el mejor cuerpo. No, se trata cuál es la mujer que Dios te quiere dar. ¿Cuál es el hombre que Dios te quiere dar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque ahí va a estar tu bendición. ¿Cuál es tu Jerusalén? Póngame el versículo rapidísimo. Y algo que me llama mucho la atención y que quiero aquí recalcar es que Jerusalén era una ciudad en conflicto. Siempre ha sido una ciudad en conflicto. Una vez vi a unos judíos saludarse en la Ciudad de México, les platicaba, en Polanco, donde hay la mayoría de las compañías. Mándamelo por mí también. Hay muchos judíos, hay muchas compañías de judíos. Y me tocó ver cuando 2 grupos de judíos se encontraban y se saludaban. Venían vestidos con sus risitos, su cosa esta, ¿cómo se llama? La kipa, y venían, se saludaron. Yo estaba enfrente, parado, esperando que pasaran por mí. Y fue impresionante ver cuando ellos se saludaron, se abrazaron y no dejaban de decir Shalom. Yo estaba enfrente viéndolos. Shalom, Shalom, y hablaban en hebreo, en su idioma. Y se saludaban y se abrazaban, se reían y decían Shalom, Shalom, Shalom. Yo sabía qué significa la palabra Shalom.
Shalom es una de las primeras traducciones de la palabra paz en hebreo. Pero cuando tú vas a la raíz hebrea de Shalom, te encuentras que la palabra Shalom no solamente habla de paz, sino era una palabra que se usaba en la guerra. Porque Shalom significa paz en medio de la guerra, en medio del conflicto. O sea, cuando Dios tocaba la palabra Shalom, era: tengan paz en medio de la lucha, en medio de la situación. O sea, esto no puede pasar y suceder naturalmente. No es algo natural que hable acerca de tener una paz, de una quietud, de una tranquilidad, de un silencio. Imagínate tener paz en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la lucha. Esto no se puede tener naturalmente, familia. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que solamente Dios puede traerlo al corazón del hombre. En medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, poder lograr conquistar el tener paz. Solamente Dios puede hacerlo. Por eso Jesús dijo: y la paz que yo os doy no es la paz de este mundo, como este mundo la da. Porque tener paz para ti probablemente es estar en casa sin niños, por favor, tranquilo, no oír nada, que no haya ruido, que no haya alboroto. Probablemente a la orilla de la playa, ahí en el mar, con un coco, tranquilo, que nadie me moleste, que nadie me diga nada. Estoy en paz. Eso es humanamente hablando. Oh, pero en medio del conflicto, cuando hay necesidad, cuando te han dado el diagnóstico diciéndote que hay una enfermedad, cuando estás en medio de la necesidad y dices: no completo. Cuando estás con la situación y el problema, probablemente en el matrimonio, con tu hijo, con tu hija, y tú dices: ¿qué voy a hacer? Y te sientes inquieto, ansioso, ansiosa, y dices: ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Estás en medio de la situación, en medio del problema. Ahí es donde Dios dice: si volteas a mí, te voy a dar esa paz. Como dice Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Y solamente la puede dar a Él. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Voltea con el que está a tu lado y dile: confía. Voltea con el que está a tu lado y dile: confía, confía, confía. Vamos, dile: confía.